síncope. Ujú. Ya. Sí, vamos a poner el chat por acá. Ya. Entonces, el síncope, estudio y manejo por medio general. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Ya. Eh, un tema muy entretenido, quizás nunca lo había, bueno, nunca lo he hecho en una clase. Sí me he aproximado y le voy a contar la experiencia, igual que Julio ahí cuando tenga que hablar sobre su experiencia. Una cosa más o menos que uno ve en el hospital y cuando uno trabaja en urgencia, lo más seguro que sea más frecuente aún porque van a ser como el primer filtro en que van a decidir quién se hospitaliza y quién no, ¿ya? Y por lo tanto una patología que el médico general debe conocer, ¿ya? A ver. El síncope, entonces. La hoja de ruta va a ser, bueno, hablar alguna definición que es súper importante. O sea, el primer paso dentro de esto de un síncope es definir bien si el paciente tuvo un síncope. Ya las clasificaciones de esto, la fisiopatología, me va a tener un buen poco ahí para que sea bien razonado el enfrentamiento de un paciente con síncope. La clínica, estratificación del riesgo es lo que van a hacer ustedes en urgencia en algunos casos. ¿Ya? Los métodos diagnósticos, los principales para que los conozcan, otros que ya son pacientes que van a ser estudiados, quizás solamente para que los conozcan, no en profundidad, y el manejo inicial que den según la estratificación de riesgo. ¿Ya? Me basé principalmente en la guía del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, que a diferencia de la anterior que creó en el 2009, es mucho más multidisciplinaria. Ya incluye a neurólogos, incluye, ¿a quién más incluía? A geriatras, aparte de los cardiólogos, etcétera. Alguna lectura que son más simples y la verdad otro mucho más que alcancé a leer. ¿Ya? Primero lo importante es que el síncope tiene una definición bien concreta, ¿ya? Y ojo que incluye también una definición no solamente clínica, sino también fisiopatológica, y eso es interesante, ¿ya? La pérdida transitoria de conciencia, ya que es debida a una hipoperfusión cerebral. ¿Ya? O sea, estamos suponiendo que nuestro entendimiento fisiopatológico del paciente que se presenta con toda su clínica nos da a entender de lo que pasó ahí fue una hipoperfusión cerebral, no otra cosa, ¿ya? Caracterizada por un inicio rápido, una duración corta, recuperación espontánea completa, ¿ya? Y algunos le agregan, otros lados no, la pérdida del tono postural, ¿ya? Como el desplome. Ahora, las síncopes están catalogadas dentro de otro grupo más grande, ¿ya? Que son las pérdidas transitorias de conciencia. Quizás por eso síncope en acordado no pone la parte de la postura porque esta sí la incluye. Nuevamente, es una pérdida del conocimiento, ¿ya? O de la conciencia, en realidad. Real o aparente. O sea, no es necesariamente que se objetive, sino que dentro de la historia se cuente eso, en el fondo. Caracterizado por amnesia durante el periodo de inconsciencia, otro punto importante. Control motor anómalo, ¿ya? Especialmente estos que caen, se desploman. Falta de respuesta al estímulo inicial, ¿ya? Y de corta duración. Entonces aquí le traigo unos videitos, ¿ya? De una entrevistadora ahí que está de lo más bien, ¿ya? Y de repente fíjense un poquito en su cabeza como tambalea, y ¡guau! Pata, como video loco. Eso como que se me cayó el carnet. Era muy buenas. Y rápidamente se incorpora, se da cuenta que pasó un tremendo planchón y se puso colorada. ¿Ya? Eso cae dentro de la definición de un síncope. ¿Mm? Entonces, el síncope alcanza hasta el 3% de las consultas en unidad de urgencia y 1%, o sea, y uno de los hospitales, 1% de los hospitali 1% se hospitaliza, ¿no? Uno de los hospitaliza, sí, se hospitaliza. Pero lo más importante, más que el síncope incluso, puede ser que hay injurias físicas serias secundarias a este episodio, ya que se lo escriben de un 6 hasta un 12%, no es menor. La historia natural es que, bueno, la frecuencia con que se presentan es que la gran mayoría aparece en muy temprana edad, ya tipo adolescencia. Ahí mucha explicación no hay, aunque a algunos les gusta como caracterizarlo como que el cuerpo está recién conociendo su tamaño, su porte, su funcionamiento en esta edad del pavo que está creciendo para todos lados. Ya parece que el sistema cardiovascular también sufre un poco de la del pavo y pasa mucho esto desequilibrio autonómico. Pero ya a la década de los 50-60 empezamos nuevamente a aumentar la incidencia de síncope. ¿Ya? Y quizá ahí es cuando uno más se pone tincudo en lo que puede estar detrás de eso. Entonces, para esquematizar, la pérdida transitoria de conciencia se clasifica en las que son traumáticas, que es otra clase, ¿ya?
y las no traumáticas, dentro de las cuales pueden haber varios tipos. Nosotros vamos específicamente a hablar del síncope, que incluye síncope de reflejo, hipotensión ortostática o de origen cardíaco. También hay unas pérdidas de conciencia que son más bien de la esfera neurológica, ¿ya? Especialmente como el ataque epiléptico, que ahí Julio nos va a hacer un repaso de estas características y algunos tips. Psicógeno, ya de la esfera psiquiátrica, que también va a estar dentro del mismo saco. Y causa rara ya, un robo subclavio. Y ahí también otra cosa, las crisis químicas transitorias cerebrovasculares, que hay algunas preguntas se le voy a hacer a Julio. Ya, hemorragia subaracnoidea, ataque, bueno, etcétera. La clasificación del síncope entonces da reflejo debido a hipotensión ortostática o síncope de origen cardíaco, y ven las subclasificaciones: vasovagal, situacional, síndrome del seno carotídeo, forma atípica, ¿ya? Dentro de la hipotensión ortostática, precisamente asociada a depresión de volumen, difusión autonómica primaria o secundaria, y el cardíaco ya sea arritmias con braditaquis, ¿ya? O cosas más estructurales, ¿ya? Para tenerlo como más simple, así se ve mejor, ¿ya? Qué importante es saber que en globo el 66% de las veces va a ser un síncope de reflejo, ¿ya? O neuromediado. Eh, que el ortostático va a ser cerca del 10%, y que el cardíaco, ya sea la parte arrítmica, va a ser un 11%, estructural un 5%, ¿ya? No deja de ser menor. Ahora, el mismo estudio donde define estos valores, podemos ver, por ejemplo, que del total de pacientes que se atendió, un 1% era a causa, en una sala de emergencia, un 1% era síncope, ¿ya? El promedio en esta corte, aquí no, las personas muy jóvenes parece que no consultaban mucho, quizás lo pueden ver en otro setting, pero son más o menos de edad mayores, sobre los 50 años, que en el fondo es la segunda ola de síncope. Mucha diferencia entre género no hay, ya 60% tiene un EKG normal. Fíjense cómo casi el 60% en el primer episodio, o sea, hay un 40% en que ya tiene una historia previa de síncope, ¿ya? Y fíjense cómo el intervalo en años pueden llegar hasta 8 años, promedio 3 años de historia de las personas que no era su primer síncope, ¿ya? Y fíjense cómo este estudio llega hasta un 11% las injurias mayores ya secundarias al golpe chancacazo que se pega o el accidente que produce este episodio de síncope. Sin pródromo, sin ninguna cosa que lo avise, casi un 30%. Ahora, en este mismo estudio uno puede ver, ¿no es cierto? Ahí están los valores del 66, 10, 11 y 5%, y hay un 2%. Fíjense cómo en el primer enfrentamiento, por ejemplo, el reflejo en la unidad de oración, o sea, la que tendrían que hacer ustedes en urgencia, un 43% de reflejo, pero cuando se pasa ya a una investigación, ya sea hospitalizada o ambulatoria, termina aumentando un 20 y tanto por ciento más para llegar al 66%. O sea, no, el diagnóstico no se clarifica el 100% de las veces en la primera intervención, ¿ya? Pero causas que fueron mal catalogadas como síncope, ¿ya? Hasta un 6%, de las cuales las más frecuentes son la epilepsia, ¿ya? Y quizás más adelante le cuente alguna anécdota con epilepsia o otras cosas que en realidad no caen dentro del síncope, pero fueron más catalogadas. Y ese es el tema. No es que los síncopes dé para mucho, es que generalmente se han mal clasificado porque no han seguido estrictamente la definición de síncope, ¿ya? Ahora, cuando uno se hace una cosa, un detalle más fino, ya separando por edad, por ejemplo, nos damos cuenta que casi más del 90% es síncope reflejo, ¿ya? Es muy raro encontrar cosas, cardiopatía estructural, taquiarritmia o incluso ortostático en edades muy menores de 40 años. Pero ya nosotros empezamos a tener temor de equivocarnos, porque claro, pues, sobre los 60 años casi la mitad deja de ser el reflejo, ¿ya? Y no es poco. Porque, ¿qué pasa? El reflejo, la verdad es que la mortalidad que tiene, bueno, a menos que se accidente terriblemente, es de 100%, es de 0%, ¿ya? Frente a menos del 5% del ortostático, o ya de un 33% incluso dentro de lo que tiene patología cardíaca o de origen ya estructural. Aquí otro videito de una cosa clásica que pasa, ¿no es cierto? Un desfile, personas mucho rato paradas, calor, ¿no es cierto? Y este desplome, ¿ya? Uno dice, síncope. Si es que no. Aquí, por ejemplo, fíjense, esto es que está ahí puesto en la pared, ¿ya? Como de repente, ¡pum! ¿Y qué pasó? Oh, oh, no se cayó en el caballero, se cayó en la señora, por culpa del caballero. Se lo voy a poner de nuevo el video porque
Quiero que se fijen bien como cuando cae. Fíjense las patitas del caballero. 2 segundos, 3 segundos y ya está despierto. ¿Ya? O sea, el síncope fue muy transitorio, pero los desastres que puede generar este evento son terribles. ¿Ya? Y quiero que se fijen bien en el pelado que va a señalar ahí el mouse. Ya que lo grabé. El mouse está señalando un peladito ahí. Gente joven, no tiene por qué. Están jugando. El caballero está agachado. Pero es un futbolista profesional. Se entrena. Se exige. ¿Ya? Y pum. Para el suelo. Ya, planchado. Profe, y paró el tren después. Todos quedamos con la intriga. No, sí, sí, paró el tren, paró el tren. O no, no, no sé. Búsquenlo en YouTube. Ahora, fíjense como ese síncope, yo no veo que sea muy síncope, ¿ya? Ya lleva varios, ahí lo adelanté como 40 segundos, todavía sigue ahí. Ahora, la duración del síncope, la verdad es que de corta duración queda un poquito mal definido, especialmente cuando uno empieza a hacer la evaluación. Los síncopes en general son cortos, son de pocos segundos a pocos minutos, 3 minutos, pero se le pide a 5 minutos en lo que es historia de las personas, del familiar que lo ven. 5 minutos ya es como algo corto, ya entendiendo de que toda su apreciación del tiempo se distorsiona, pero ya prolongándose más de 10 15 minutos, la verdad es que eso ya sale de síncope, ya eso es demasiado prolongado. Entonces, tenemos tres tipos de. O sea, supongamos que en el joven nosotros no queremos que sea nada cardíaco, que otro sea medio reflejo, otro sea, no sé, pues el caballero del metro mejor era diabético, tenía algunos que otros fármacos. Lo importante es que si todos caen dentro de la categoría de síncope, nosotros entendemos que dentro de nuestro análisis hay algo que produjo una hipoperfusión cerebral, ¿ya? Si es un evento brusco, de corta duración, con pérdida de conocimiento, con pérdida del conductor postural y recuperación al íntegro, ¿ya? Porque eso puede ser una muerte súbita, ya y no estamos hablando de síncope. Pero entendemos que esto para nosotros no fue una clínica de hipoglicemia, no fue una clínica de epilepsia, esto fue una cosa corta que duró y se recuperó, como el video del inicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Y este esquema se los traigo porque es muy interesante analizarlo y aquí me voy a tener un poquito. En que pueden haber tres tipos de síncope, ¿ya? O los principales son síncope reflejo, ortostático y cardíaco, ¿ya? Y el factor, por un lado, en los factores que disminuyen la hipoperfusión cerebral puede estar responsable principalmente la resistencia vascular periférica disminuida, ¿ya? Y eso es lo que puede pasar tanto en el síncope reflejo como en el ortostático. ¿Ya? Pero también puede ser que haya momentáneamente una disminución de gasto cardíaco, y eso puede pasar en los tres. Y obviamente en el cardíaco es netamente disminución de gasto cardíaco. No hay disminución de resistencia periférica como causa de su hipoperfusión cerebral. Se entiende que es cardíaco. Entonces, ¿qué nos trae? Nos dice que el reflejo, en el síncope reflejo, hay un reflejo que es normal, o sea, las partes aferentes que existen están ahí porque está bien que existan, ya su diferencia también es anatómicamente adecuada, pero el momento que se produce es inadecuado, ¿ya? Y eso puede traer una diferencia tanto a nivel del sistema periférico de resistencia con una vasodilatación, ¿ya? Que se define como un reflejo de predominio vasodepresor, ¿ya? O quizá un tono vagal aumentado a nivel cardíaco con una bradicardia o incluso asistolía, lo que se dice que es un reflejo, síncope reflejo cardioinhibitorio, ¿ya? O una mezcla de ambos. Y ahí tenemos los causales, ¿ya? Por otro lado, si vemos el síncope ortostático, lo define. Puede ser porque hay una disfunción autonómica inducida por fármaco, ya esté tomando antihipertensivo, algún tipo de. Aquí lo tengo, antidepresivo, cosas que son para el sueño, cosas que son para la alergia, opioides, benzodiazepina, antiparkinsoniano, ahí no va a decir hartas cositas sobre algunos fármacos, diuréticos, ¿ya? En que bueno, no diurético, todo lo anterior, en que pueden hacer disfuncionar el eferente, el axón o la neurona eferente de sistemas autonómicos, ¿ya? Y causar que no haya ese reflejo espontáneo, por ejemplo, cuando uno se levanta de la silla o se levanta de estar durmiendo, hay todos unos reflejos que son apropiados. Nosotros queremos cuando se apriete las venas de las extremidades inferiores, del esplácnico y todo eso suba para que el cerebro nunca quede sin irrigación, y la verdad que eso no responde adecuadamente, ¿ya? Eso también puede ser porque está con fármaco o porque hay una infusión autonómica primaria, que son cosas más raras, que también quizás Julio no puede hablar un poco más de eso, porque era un nombre muy raro.
Y disfunción autonómica secundaria, enfermedades que ustedes conocen, que son frecuentes, que afectan el sistema periférico, como por ejemplo la diabetes, ya la amiloidosis con su infiltración, la uremia, los pacientes que se dializan, qué sé yo, y afectando lo que es la resistencia vascular. Pero el gasto cardíaco también puede ser afectado, ya porque está en un paciente en un contexto de depresión de volumen, un paciente hipertenso que está tomando diurético, ya, y aquí entran los fármacos como pero en la parte de gasto cardíaco, disminuyendo entonces el retorno venoso. Por ejemplo, acumulación venosa, o sea, tiene, no sé, ustedes se fueron a comer, pachocha ahí, y todo el esplánico lleno con 500 o 1000 de cc de sangre distribuida para allá, que es más o menos lo que se mueve cuando uno se levanta. Cuando uno se levanta, casi 500, 800 cc se van hacia las piernas, y eso tiene que ser rápidamente distribuido para que no pase eso, ¿ya? Y cuando eso se bloquea por todas estas diferentes variables, se puede producir con un bajo gasto cardíaco o con baja resistencia vascular periférica, una hipoperfusión cerebral y la aparición del síncope. Y finalmente, y lo más temido, es que sea de origen cardíaco o cardiopulmonar, ¿ya? En que puede ser una arritmia rápida o lenta, estructural, ya sea un infarto que causa disminución de fracción de eyección, ya sea un tumor, ya sea una válvula defectuosa, ¿ya? O cosa por el estilo, un taponamiento cardíaco que genere que la parte cardíaca o cardiopulmonar sea la que está afectada, con disminución de gasto cardíaco y aparición de la hipoperfusión cerebral con el 5, ¿ya? Entonces, ese tipo de reflejo, estamos hablando de que hay aferencias, ya sea emocionales, por ejemplo, de los niveles superiores del sistema nervioso central, ya, o de la parte visceral, cuando uno va a hacer defecación, micción, risa, sopla de instrumento de viento, ya, o por ejemplo, esto de la hipersensibilidad al seno carotillo, en que uno por una corbata muy apretada, por una afeitada, por un movimiento, por un tumor cervical, genera una aferencia que no era la más indicada en ese momento y ¡pop! La diferencia que está buena, hace la bradicardia, hace la aceleración periférica esplánica y nos vamos al suelo por un ratito. Después del síncope ortostático, en el fondo la diferencia está buena y cuando yo me quiero levantar y paso a contraer las venas de, de la parte periférica, ¿no es cierto? O quiero hacer lo que el reflejo normalmente hace y yo de alguna forma claro, cuando tengo la pachocha ahí de la comida, ya cuando hace mucho calor, estoy vasodilatado y toda la cuestión, y resulta que me incorporo, fármacos pueden estar anulando el efecto del reflejo, puede estar la diabetes con su deterioro axonal afectando el reflejo, a mejor enfermedad autoinmune, vasculitis o como le decía, esta es la amiloidosis, producen defectos entonces en el efector del sistema nervioso autónomo, produciendo que aparezca este síncope ortostático. ¿Mm? Entonces el enfrentamiento del paciente súper importante es que, ya, antes de eso, voy a preguntarle algo. ¿Ya? Quiero que me respondan primero esto. ¿Mm? Harto. ¿Eh? Miren. Tienen quórum, de hecho, tienen quórum. Dos tercios. Dos tercios de las personas han presenciado un síncope. Ya. Entonces le voy a hacer la segunda pregunta. Ujú. Esto. Viendo que ya están en la edad ya pasó en la edad del pavo, quizás me pueden responder un poquito eso. Si me desmayo cuando me pinchan, ¿cuál pongo? Ay, no puse susto. Sí, pues se sale por ahí susto, ¿no? Ponle susto, po. Ya, te voy a esperar que conteste la mayoría. Porque aquí está muy entretenido. La carrera es clásica de los pabellones, plásticos.
cuando están internados. Así que- No se puede enviar si uno no responde la tercera. Mm. Ya, a ver, Se veamos la puede tercera. poner omitir voto. Pero podía omitir todo, po. Ponle algo, po. Menos después de hacer ejercicio, porque eso es feo. Vamos, tres cuartos ya al curso. 76%. Llegamos al 80 y lo mostramos. Ya. 43 personas. Vamos. Entonces, mira, un 37% se ha tenido síncope. Un 58%, no sé si se solapan esos dos. Casi. Sí, yo también he tenido pre-síncope. Eso como que antes más que ahora, me levantaba muy rápido y se me comunían como los puntitos en los ojos, como que me mareaba, como que se me iba la visión. A mí me ha pasado eso. Ahora, veamos, la más votada de la alternativa que acompañó el síncope pre-síncope al levantarse rápido de la cama. ¿Viste? Lo mismo. Eh, Cuando tenía mucho estrés familiar, bueno, no sé si alguien lo habrá puesto porque no teníamos cómo votar. Justo después de hacer ejercicio, ojo con eso. Ah, después de hacer ejercicio ya. Habían 12 que con un ejercicio intenso. Ojo con eso, vamos a ir viendo. Con mucha caña después de un carrete solo dos personas. No, yo creo que aquí no están mintiendo. Un día de mucho calor, un 16%, después de comer 9%, levantarse rápido dijimos entonces un 33%, en un desfile alto formal una persona, en el metro del ascensor 7, en el pabellón camareando 13, en la discusión acalorada 1, ¿ya? Tras un susto sorpresa muy grande 7. Ya. ¿Qué les parece? ¿Frecuente o no frecuente? Ya, me parece. Entonces, lo más importante cuando se presenta un síncope, o un paciente que le dice que se desmayó, a fondo, es si tuvo una pérdida transitoria de conciencia. Acuérdense entonces que hay amnesia del episodio, que hay alteración de la postura, que es abrupto, ¿ya? Si no, la verdad, entonces vayas a otra clase a repasar porque puede ser otro tema. Si hay un episodio sincopal significa que es abrupto y recupera corta duración y recupera ad integrum, ¿ya? Si no, nuevamente, pues, vaya a otra clase, vaya a epilepsia, vaya a hipoglicemia, vaya a otra clase, pero esta no. Eh, y si sí, entonces hay un diagnóstico claro, bacán. Porque así yo trato de me voy también a la clase correspondiente, la de infarto, la de TEP, la de lo que sea. ¿Ya? Pero si no, entonces aquí es importante el juicio clínico y eso es lo que le quiero traspasar a ustedes con esta clase. Porque ustedes van a tener que evaluar el riesgo. Y no va a ser ni el cardiólogo, ni el neumólogo, ni el neurólogo, ni el geriatra, sino que el médico quien atienda, que va a ser todo yo, y el médico general. ¿Ya? Y el oftalmólogo y el que le toque. ¿Ya? Y ahí pueden clasificarlo en bajo, alto o ni sí ni no. ¿Ya? Vamos a ver qué significa cada uno. Porque sabemos que si nosotros, con todo lo que voy a explicar en un momento, nos sale bajo riesgo, la verdad es que el riesgo de mortalidad a mediano plazo es menos del 1%. ¿Ya? Se cataloga, vamos a ver cómo se cataloga. ¿Ya? Y bueno, ni sí ni no, obviamente puede ser ortostático, pero la verdad es que por lo menos el doble por ciento de la mortalidad de la población en general y hasta un 33%, entre 18 y 33%, las que personas que catalogan como de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se estratifica el riesgo? Y en rojo, por favor, tres cosas. Anamnesis, examen físico y un EKG. Nada más. ¿Ya? Doctor, Sí. ¿riesgo respecto a qué? Ahí vamos a hablar. A muerte. A muerte, eventos cardiovasculares. Pero especialmente mortalidad. Mortalidad, vamos a ver, algunos estudios lo definen en semanas a años. Pero dentro como de los primeros 12 meses. Ya, entonces, si estamos con la anamnesis, vamos a preguntar factores de riesgo, fármaco, evento gatillante, cómo fue el síncope, ¿ya? Y muy importante también a las personas que presenciaron el síncope, ¿ya? Entonces,
Si alguien tiene hipertensión, y aquí creo que participen, cualquiera, y me van diciendo, es rápido. Hipertensión, diabetes, tabaquismo, infarto previo, eso, ¿para qué le orienta usted? Síncope de origen Cardíaco. cardiogénico. Cardíaco, pues, todo el rato, ¿no es cierto? La verdad que puede ser ortostático porque son personas que están con polifarmacia, lo más seguro, ya que pueden generar ahí sustrato, pero obviamente lo único que tenemos que descartar es que sea cardiogénico. ¿Ya? Fármaco polifarmacia, ¿qué puede ser? Bueno, ya lo dije en realidad. ¿Ya? Fármacos pueden ser Ortostático. perfecto, ¿no es cierto? Aunque hay fármacos que son pruebas rítmicos, o sea que está con amidarona o incluso con, no hablar algunas cosas que alteran el QT en general o prueba rítmico, algunos que son antirrítmicos son pruebas rítmicos, puede ser también de origen cardíaco. Si le dijera que el síncope apareció cuando hacía ejercicio, ¿qué pensarían ustedes? Cardíaco. Origen cardíaco por Falla bomba. Válvula, hipertrofia, obstrucción dinámica de la salida del ventrículo, arritmia, adrenalina, ¿no es cierto? Eso, la gente que hace deporte profesional tiene más muerte súbita que la gente de población general, ¿ya? Porque en el fondo están exponiendo su corazón antes de esfuerzo con mayor, o sea, están diagnosticando su muerte súbita, ¿ya? Ojo. Si es por ejercicio, ¿qué les parece? ¿Qué les tinca? ortostático. Ortostático, pues. Más reflejo. Ya hay ciertas alteraciones autonómicas en que se está regulando en la parte vagal, simpática, y hay esa adecuación que no es la adecuada para ese momento, ¡pum! Pero que sigue siendo reflejos. Ya el corazón ya pasó el ejercicio, la bomba ya la dio. Pero eso, los reflejos, lo que estamos aquí, aunque puede ser una suma de varias cosas. Como vimos en el video de futbolista, hay varias cosas que uno puede analizar que pueden generar en ese caso una caída. Ángulo o disnea súbita. Cardíaco. Cardíaco. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Al tiro así. Fa. Cardíaco. No, pero aquí diagnóstico, así, diagnóstico, al tiro. Ah, ¿Qué más? insuficiencia cardíaca. Infarto, infarto. Bien, ya. Gatillante emocional, ¿para dónde tira? Reflejo. Ya, lo que le pasó, la emoción fuerte, ¿qué emociones tenían? Ahí uno dijo la sangre, la aguja. ¿Qué otra cosa son emociones fuertes para ustedes? ¿No? ¿Ninguno que haya tenido esa emoción fuerte? Presenciar un ataque de epilepsia Te causó, no. te causó Ah. síncope. A una compañera. Qué cuático, de más, pues. Sí, es cuático. Ya, muy bien. Ambiente caluroso y respiración prolongada. Perdón, me adelanté. Ya. Náusea, vómito, palidez y sudoración. ¿Para dónde crees que le tiran? Ortostático. Ah, no, Ya. reflejo. Reflejo. Reflejo, ¿ya? Ojo que me refiero a que en el momento del síncope se asoció previamente a náusea y vómito, porque en realidad si alguien tenía vómito, diarrea, sudoración hace 3 días, que está deshidratado, puede ser tostático, ¿no es cierto? Ya, durante la micción, defecación, tos o risa. Reflejo. Ya, entonces estas son preguntas que tienen que usted, sí o sí, preguntar o averiguar, ¿ya? Seguimos. Si le pasa a levantarse, Ortostático. rotar la cabeza, afeitarse, corbata apretada. Reflejo. Ortostático. No, por reflejo. Ortostático. Ah, no, reflejo. En supino sedestación, cardíaco. Cardíaco. Ya se vio. ¿Por qué? Sí, pues sí. Ya, cardíaco. Palpitaciones rápidas previas, Cardíaco. cardíaco. Puede ser que no, ¿ya? Pero sí, sí, son una de los síntomas que no están dentro de las escalas de riesgo para hacer que sea cardíaco. Antecedentes o factores de riesgo para TTP, Cardíaco. pero en el fondo, ahí suena lógico, ¿no es cierto? Pero tiene que sonar lógico ustedes preguntar e ir a averiguar esas cosas. O sea, personas con síncope, miren las patitas, miren la anamnesis, no, estoy en quimio, estoy con cáncer, no, tuve un cáncer con quimio, estoy postrado, son importantes, ¿ya? Historia de síncope de larga data, Cardíaco. pero de larga data, po. Hace 10 años que no se capta. Reflejo. 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 Ojo, que no me refiero a que haya tenido 3 síncope antes, porque pasa que de la parte cardíaca, de repente el primer síncope no lo diagnostican, pasa el segundo, o no consulta, y consulta el tercer síncope. ¿Ya? Ya le voy a contar un caso más adelante. Historia familiar de muerte súbita cardíaca. Cardíaco. Cardíaco.
Es de perogrullo, pero así de perogrullo te dice su pregunta. O sea, síncope, usted aparte le pregunta, oye, ¿usted tiene una familia que se ha muerto antes de los 50 40 años? ¿Ya? De la nada, del corazón. Ah, sí, no, murió, nunca se supo, qué sé yo. Ya. Es de perogrullo, suena ahí de perogrullo, pero uno tiene que ocurrirse preguntar esas cosas. ¿Ya? Situaciones que deshidratan a la paciente. Dígase que tuvo diarrea Reflejo. un día. Reflejo, Ah, reflejo. ortostático. Ortostático. ¿No es cierto? Perfecto. Comidas copiosas o alcohol. Reflejo. Reflejo. No, ortostático, ¿ya? Copiosa significa que el sistema prácnico está lleno de sangre, más encima de alcohol vasodilata, ¿ya? Es un problema de la eferencia del reflejo, ¿ya? Ahora, si usted tiene que poner esa cara, cuando empiezan a decir, no, si yo me estaban hablando, no, si me pasaron para acá, me pasaron para allá, esa persona que empieza a relatar todo lo que le pasó, no está cumpliendo con la definición de síncope, si en el fondo, o sea, de pérdida de conciencia de partida, que está como básico, ¿ya? Compromiso por conciencia prolongado, ¿ya? Y aquí quiero provocar a Julio ahí, porque, por ejemplo, una vez me tocó una paciente que se fue, ya, que era síncope, entonces le hicieron ecocardio, le hicieron Holter, le hicieron un montón de cosas, y resulta que dentro de la historia la señora y el hijo que llamé, así ya, ultra perseguido así, llamé al hijo y no, pues la cuestión duraba media hora, hasta que llegó la posta, ahí recién la señora se empezó a acordar. Entonces eso ya no es síncope, eso es otra cosa, ¿ya? Los movimientos convulsivos. Mirando raro, ¿no es cierto? Mantiene postura guía, o sea, pierde conciencia, pero no se cae. O sea, esos son crisis de ausencia, otra cosa. ¿Ya? Cefalea súbita. ¿A qué le tinca eso, cefalea súbita, en un síncope? En un síncope. Ictus. Ictus, ¿no es cierto? Ahí Julio A ver. bajó. A ver. Hemorragia sura especialmente de hemorragia, más que accidente vascular isquémico. Mirada lateralizada fija, mordedura de lengua, incontinencia. Ahí quizás Julio nos puede aclarar un poco qué tan frecuente o no es frecuente que haya incontinencia, por ejemplo. Antecedente de epilepsia, ¿ya? Si hay un paciente que tiene antecedente de epilepsia y se sincopea, a lo mejor no es síncope, mejor que la epilepsia no está bien controlada, ¿ya? Joven, primer episodio familiar con epilepsia. Y aquí quizás me salga un poco de síncope, pero le quiero contar el caso de un paciente que terminó en mi sala, después de pasar por la UCI, qué sé yo, y teniendo que hacer toda una historia así como investigador. Venía del Tao, se había colapsado en su casa, la familia empezó a hacer la reanimación, justo iba pasando el vecino marino por afuera de su casa cuando salió la señora gritando, sabía RCP, así empezó a hacerle RCP, llamaron a la ambulancia, se fueron en auto, se cruzaron la ambulancia del auto, cambiaron la ambulancia, llegaron al SAPU del Tao, qué sé yo, la médico que estaba ahí, la médica, eh, ve le pone un electro, y ojo que lo voy a decir, ve actividad eléctrica sin pulso y lo desfibrila. ¿Qué le parece? No es desfibrilador. Primer concepto. Y no es pesado, lo escribió ella, no fui yo. Porque yo me conseguí la web, perdón, me conseguí el cuestión del sapo, me la mandaron. Salía que encuentra al paciente con actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué significa actividad eléctrica sin pulso exactamente? ¿Qué tiene Para que cardiorrespiratorio. Actividad eléctrica sin pulso, ¿qué significa? Si clínicamente para que tú puedas decir, está en actividad eléctrica sin pulso. Que no tiene pulso. ¿Y qué más? Eh, puede haber perdido conciencia. ¿Qué elemento tienes que tener tú para decir, este paciente está en paro cardiorrespiratorio con actividad eléctrica sin pulso? Mira la definición, actividad eléctrica sin pulso. Un electro. Un electro. Eso, eso. ¿Y el electro qué viste? ¿Viste asistolía? Vía actividad eléctrica. O sea, puede ser un electro normal. ¿Me entiendes? Imagínese en la convulsión de un sapo que llega a un paciente joven que está muriendo, reanimándolo como loco, encuéntrale un pulso, ¿ya? Y usted le ven un electro normal o con actividad, porque no es ni una fibrilación, una taquicardia ventricular, porque eso se desfibrilan, ¿no es cierto? O se cardioverten.
sino que tengo actividad, pero no le palpo el pulso. ¿Ya? Eso pasó con ese paciente. Y lo intubaron, lo mandaron para acá, en el camino se quiso despertar, le pusieron benzodiazepina, lo sedaron, se quedó como 2 días en la UCI, le hicieron un montón de cosas, querían hacer una coro, se recuperó muy rápido, pasó a mi sala y empezó a preguntarle a la anamnesis, oiga, y al final le preguntó a la hermana, ¿y qué le pasó? No, fue a sacar unos cereales, estaba viendo películas, se fue a la cocina, fue a sacar unos cereales, y justo lo vi y como que miró para el lado, se cayó y empezó a moverse. Ya, ¿y por qué le hicieron reanimación? Es que justo pasó el vecino que se da reanimación, entonces lo había tirado, empezó a hacer RCP y ahí empezó toda una cadena, ¿ya? Y le pregunto, oiga, ¿y no ha tenido como otro episodio así como de crisis, como convulsiones? No, ¿y tiene en su familia antecedente de convulsión? Sí, mi prima, mi primo, tenía como 4 familias con epilepsia. Y digo, no será epilepsia esta cuestión, ¿ya? Entonces, ojo con esa cosa, súper importante la investigación y es súper importante esto, los que acontecieron en el síncope, porque pueden dar muchos datos importantes, ¿ya? Y todos los datos, ahí Julio nos dirá qué tan frecuente es en lo que sea familia la epilepsia, ¿ya? Ya, bueno, en fin. Si el examen físico es normal, ¿qué puede orientar eso? Reflejo. Perfecto, ¿ya? Mucosa seca, Ortostático. Ortostático. solo cardíaco no conocido, de perogrullo. Cardíaco. Tacto rectal o melena o sospecha de hemorragia digestiva alta o baja. Ortostático. Ortostático. Ya. Bueno, también puede ser cardíaco porque si hay mucha anemia o mucha hipovolemia, puede generar arritmia. En fin. Bradicardia persistente pero sin ninguna causa aparente. Cardíaco. Cardíaco. Presión sistólica baja sin causa aparente también. Ortostático. Cardíaco. Piensa cardíaco antes que Ah, lo otro. Sin causa aparente. rayos. ¿Ya? Medición de presión de cúbito y de pie. Que haya diferencia en las dos mediciones que de forma significativa. Ortostático. Ortostático. Claro. Perfecto. ¿Ya? Uy, lo puse al revés. Signo ICC. ¿Ya? Y signo TDP, obviamente cardíaco. Ya. Entonces, cuando uno ve la parte cardíaca, y aquí pasamos ya. Bueno, uno piensa ya, si es cardíaco, taquiarritmia, bradimia, la contracción, cómo estarán las válvulas, cómo estará, si haga obstructivo, taponamiento, ¿ya? Pero aquí. En la calle, guachitos. Lo que es en la calle. Ya, entonces, anamnesia, examen físico y electro. Y aquí pasamos a la tercera patita, que es importante que ustedes sepan reconocer. Aquí, esto no es normal, ¿ya? Esto es un electro que va a mucha frecuencia. ¿Qué frecuencia va? Así rápidamente. Por ejemplo, ahí, dos cuadritos. 150. Perfecto, de ahí para arriba, ¿no es cierto? Y aquí tiene un cachito que quizás el próximo año cuando estemos internados podemos ya ser más sutiles, pero aquí puede ser una taquicardia de reentrada, como una P retrógrada que está medio escondida por ahí. Acá, ¿qué estamos viendo? Así rápido, así lo primero que le llama atención que es anormal. Un bloqueo. ¿El ritmo regular o no regular? Regular. Irregular. Ya, ¿y esa ondita cómo se llama? F. Onda F. Encierra. Tiene menos de un cuadrito, así que más rápido reciente, así que una FA. Una FA con respuesta ventricular rápida. ¿Ya? Ya, si tengo esto, por ejemplo. Esto es muy importante. Un complejo como normal, y donde está terminando la T empieza otro. ¿Ya? Un extracito ventricular. Pero esta apariencia de un extracito justo sobre la T, más en la parte descendente, puede generar por un mecanismo que ni yo tampoco he estudiado mucho, que el próximo año podría hacer algo para aplicarlo. Pero la tipo de arritmia hay una que se genera por estar asociado al periodo de... no, son despolarizaciones tardías. Sí, como la parte de repolarización hay unas de repolarización tardía. Bueno, es un tema de que cuando está justo repolarizándose la célula y le ponía otra reacción y pasa el periodo refractario, te puede generar una arritmia que generalmente se asocia a la tosada de Point, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven esta extracítola que más encima está cayendo justo en la T del complejo anterior, ojo, porque esos son arritmogénicos, ¿ya? Lo mismo que está mostrando acá. El complejo normal, la P, el QRS, la T, y sobre la T, ¡pum!, está apareciendo otro, de forma constante, ¿ya? Eso pónganle ojo. Este electro lo sacamos de hace como 2 residencias atrás con el becado, ¿ya? No sé si estará por ahí el becado. Pero aquí, esta PR prolongado es fijo, ¿ya? Se lo estoy dando el dato nomás, es fijo, ¿ya? No está disociado. Pero aparte,
fíjense, en B6, una guatita en B6, ¿ya? Con el conejito en B1. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué bloqueo es? ¿Un bloqueo de rama derecha? Perfecto. Y le soplo yo que cuando el D2 y D3 está para abajo principalmente, o sea, negativo, significa que todo el eje está yéndose hacia arriba, se está alejando de la pared inferior, por tanto tiene un eje muy raro del ventrículo izquierdo, esos son hemibloqueo izquierdo anterior. Eso lo van a ver con detalle en interno, pero para que sepan que aquí tienen tres bloqueos. Primer grado, ¿ya? Bloqueo derecho, y más encima en el bloqueo, o sea, le falta la otra ramita, la parte de la ramita rama izquierda que es un bloqueo completo. O sea, esta persona puede fácilmente migrar a un bloqueo de tercer grado y esa es la causa de su síncope. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo acá? Mira, aquí un soplo. Aquí P, P, una muesca rara, P, 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 y acá los complejos ocurres. ¿Cómo se llama eso? Un bloqueo de ¿Un tercer bloqueo grado. completo? Perfecto. ¿Ven? Sí, es súper fácil. Y le va a agregar una... Ah, ya. Y este, por ejemplo. ¿Qué están viendo acá? Miren, esto es una P. Se ve claramente. ¿Ven P acá? No, No. No. Perfecto. ¿Qué sería eso entonces? F. ¿Ya? No es asistolía, porque no es asistolía de la aurícula. La aurícula siempre tiene un ritmo acá. ¿Cuál sería? Si uno ve en P, ¿qué es lo que es? Fibrilación. Fibrilación. ¿Y el complejo cómo va? ¿Va lento o va rápido el complejo ventricular? Lento. Con respuesta Una ventricular. FA con- Una FA bloqueada, punto. E incluso le pueden ver la sutileza de que tiene lo mismo. Guatita en B6, el conejo no se ve mucho, medio triste, medio raro. B1, el complejo de bloqueo más rama derecha. ¿Ya? Acá, ya quizás en un estudio, buscando el síncope, vemos asistolía, ¿ya? Por varios segundos. En tus cabros chicos que lo están estudiando, asistolía como 18 segundos, imagínense. ¿Ya? Acá, cuando pase esto, cuando el complejo salga del trazado, vayan al tiro a media hipertrofia, porque esta cuestión es una hipertrofia, ¿ya? Y si tiene hipertrofia, piensen, ¿será idiopática, gente joven? ¿Será secundaria otra cosa? ¿Ya? Y ahí aparece, este es un corazón normal, ¿ya? Es un corazón que late con un grosor normal, y fíjense este, miren. Miren cómo está súper engrosado y cómo es tan poco lo que tiene adentro que con un pequeño latido ya botó todo, que es re poco. Y más encima fácilmente se puede obstruir, ¿ya? Eso se llama obstrucción dinámica. No sé si este exactamente lo tiene, pero le digo que eso puede pasar, ¿ya? O puede ser una hipertrofia secundaria a que tenga una aorta, una válvula aórtica estenótica. Entonces ahí los abuelitos como la principal, los adultos mayores maximilianos son uno de los principales formas de hacer hipertrofia, ¿ya? Aparte de la hipertensión. Conociendo entonces que la válvula cuando se presenta con síncope es una de las tres clínicas clásicas de presentación sintomática de la válvula, que uno puede encontrarla acá por hallazgo, por el electro que encontró hipertrofia antes de un síntoma clínico, pero la angina es la mejor forma de presentación porque en el fondo el corazón sin claudicar te está avisando que no puede más. El síncope te está avisando que no da más, ya se sincopió. Y la ICC es que el corazón ya ni siquiera te avisó, se echó a morir, ¿ya? Entonces que son sobrevida en 2, 3 y 5 años cada uno, respectivamente. El tratamiento obviamente es cambiar la válvula y va a ser la esperanza de vida y la anticoagulación que uno quiere hacer después, si es biológica o no. Acá, esta es bifásica, apréndase a la memoria, isquemia, ¿ya? Y fíjense cómo la P también tiene una mediadura, o sea, está hablando de aurícula izquierda, hipertensión, dilatación, lo que sea, isquemia, son todas cosas que van en el mismo paquete. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Un supra. Supra. ¿Qué pared? Inferior. ¿Qué más? ¿Inferior solamente? ¿Solamente inferior? ¿Y lateral? Y lateral, pues, un buen infarto. Puede ser causa de una falla mecánica del corazón, ¿no es cierto? Un síncope. Y esto es lo que le pasó a una señora que tenemos hospitalizada. No, el electro, pero igualito. ¿Qué tengo acá? Una pista. Tengo ahí pa. Por ahí está medio oculto. Pa. Y Un bloqueo con supra. un bloqueo con un super. ¿Qué pared? Inferior Inferior y lateral. y lateral. Ya. Pared inferior, coronaria descendente posterior. Está irrigando todo lo que son la parte de conducción. Puede producir bloqueo, ¿ya?
son complicaciones arrítmicas. Y esta persona, una señora con, o sea, no esta, pero la que llegó por dos síncopes, uno 3 días antes y otra ahora. En el contexto de COVID que pasó, tuvo neumonía, no reguió mucho oxígeno, se la aguantó todo en su casa. Una señora diabética, 38 años, tipo uno desde los 5 años con diabetes de tipo uno obviamente. Bueno, pero así, todos los males, ciega, con retinopatía, con nefropatía, con dos infartos, con bypass coronario, imagínate, al 36 años. Es una persona súper, súper dañada, ¿ya? Y llegó así, pues, ¿ya? Y ese llegó por síncope. Ella llegó, no llegó ni por la neumonía COVID, no llegó ni por dolor, porque es más diabética. Ella llegó con un síncope. Y dos veces, hace 3 días que el primer síncope no consultó, ¿ya? Nuevamente, infradesniveles. Pero esta no es infradesnivel. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese, está bonito ahí. Es un WordPress, una reentrada, ¿no? Una onda delta, perfecto. Ya, ojo, también puede ser eso. Ya, y acá, aquí está marcado, pero en el fondo, cuando no encuentren ninguna cosa, esto es un que puede, a vista así como bien grosera, no, está como todo normal así, mírenle el QT. A cualquier electro con síncope, miren el QT porque puede haber una cosa. Ahí son 440, o sea, son 11 cuadritos chicos, ¿ya? Este tiene casi 3 cuadritos chicos, ¿ya? 620. Y puede ser congénito, pero puede ser también iatrogénico, ¿ya? Ojo, hay varios fármacos bien comunes que pueden causar alargamiento del QT, ¿ya? Estas cosas son cosas raras, pero esa onda es rara, esa onda, Brugada, ¿ya? Piensen en Brugada, ¿ya? Electros medio raros pueden ser eso, ¿ya? Acá, también cosas raras, fíjense, B1 positivo, no está mal tomado porque B6 y B5 está todo positivo, pero aparte tiene mucha tendencia a la parte como yéndose también a la derecha, con T rara, también, claro, esos son displasias ritmogénicas ventrículo derecho, ¿ya? Escalas predictoras, hay varias, ¿ya? Si ustedes se fijan, son lo mismo que preguntamos en la anamnesis como juicio, así como algo obvio, ¿ya? Síncope predecido por palpitación, enfermedad cardíaca, electrocardiograma anormal, síncope durante el esfuerzo, síncope en supino, todos son puntajes positivos, cosas que hacen que se aleje de lo cardíaco, factores que predisponen o precipitan el síncope, ¿ya? Pródromo autonómico, náusea, vómito son cosas que favorecen a que no sea cardíaco, ¿ya? Y si ustedes van a ese paper, ya van viendo que las poblaciones cuando tienen diferencias de esa escala, la mortalidad acumulada es bastante diferente de un grupo de otro, ¿ya? Pero insisto, los scores no son mejor que el juicio clínico. Pero ustedes van a ser responsables en el fondo, aplicar su juicio clínico. ¿Para qué? Para que no se le vaya para la casa a personas que tienen alto riesgo. ¿Como quiénes? Personas que tienen más edad y que aparte tienen un síncope con sin pródromo o con electrocardiograma normal o enfermedad cardíaca conocida, le da puntitos suficiente. Imagínense, con dos ya separa grupos bastante distintos, ¿ya? La sobrevida de uno sobre la sobrevida de otro está hablando de días, ¿ya? En un año. ¿Ya? No es que se vaya a morir mañana, no. Pero ojo, ¿ya? Entonces, como para concluir, su criterio clínico. Reflejo ortostático, claro, o sea, ustedes dicen, esto es reflejo ortostático, esto es, o sea, reflejo ortostático, alta, tranquilizar, medidas generales que lo vamos a ver, cardíaco u otro, porque le quedó clarísimo que el infarto, es clarísimo que el TEP, clarísimo todo, trátelo, ¿ya? Pero cuando no sabe, tiene algunas cosas raras, pero no un infarto, no sabéis que no hubo pródromos, pero tampoco tiene, no tuvo, ya no saben, no lo pueden clasificar bien porque tampoco es la clínica clásica reflejo o clásica ortostatismo. Ustedes pueden definirlo según la cantidad de cosas malas que empiezan a encontrar en el examen físico, el electrocardiograma o la anamnesis, ¿ya? Que son la suma de todo lo que hemos hablado, ya sea que tenga, si tiene factor de riesgo alto, ¿ya? O no. Si me sale que en realidad, sin saber si el síncope es reflejo ortostático cardíaco, porque no me queda claro, pero yo sumo todos los puntitos y me da que no es de alto riesgo, o sea, todo más o menos benigno, episodio único, lo trato igual como si fuera esto, porque es lo más seguro que sea eso, ¿ya? En cambio, si ya tiene algún factor de riesgo, tiene disnea, tiene dolor, tiene alteración del electrocardiograma, tiene el examen físico algo alterado que puede ser cardíaco, hospitalícelo, ¿ya? En otros países, cuando está un poquito más avanzado esto, que tampoco está generalizado, se habla de alguna unidad especializada en síncope, ¿ya? Antes se hablaba como del cardiólogo, qué sé yo, ahora no, habla de un equipo que se especializa en esto, actuar frente al síncope, ¿ya?
Lo que no queda claro, la verdad, es que podrían ir de forma hospitalizada a este tipo de unidad, ¿ya? O en pocos lugares donde haya un policlínico dedicado al síncope, que tenga en el fondo, para ser un policlínico dedicado al síncope, que tú no solamente tienes el experto, sino que además tienes los métodos diagnósticos, ¿ya? Alguien En la ahí cara. con el micrófono prendido. Hace como 3, 4 días. Y dale. Javier, silencio, ya. Entonces, cuando, por ejemplo, acá dice que no en todos los países, de muy pocos países, hay lugares como que tienen una unidad de síncope bien formada, que no solamente está el experto o el equipo experto, sino que también con los diagnósticos para poder hacer los métodos diagnósticos para poder realizar el diagnóstico. Ahí se puede entonces un de mediano o uno que no queda muy claro si es bajo o alto riesgo, mandarlo de forma ambulatoria y evitar la hospitalización, porque la verdad es que sumar la hospitalización a este paciente no tiene ningún beneficio, ¿ya? Y cuando es bajo, pero muy repetido o con consecuencias peligrosas, también derivarlo a este tipo de unidades es beneficioso, ¿ya? Entonces, el reflejo ortostático en general, informar que no es nada malo, ¿ya? Que tiene que aumentar el consumo de sal y de agua, y que los gatillantes para uno, ya sea los sustos, las circunstancias, la micción, lo que sea, tiene que evitarlo, ¿ya? ¿Ah? Sentarse a hacer pipí, aunque no les gusta a algunos machos, ¿ya? Ortostatismo, evitar las comilonas, fraccionar las comidas, evitar las zonas calurosas. Nosotros como médicos ir sacando algunos fármacos que pueden ser gatillantes y en algunos casos muy ya seleccionados, incluso algunos medicamentos que retienen en el fondo como los mineralocorticoides retienen sal y mejoran la presión, o midodina, ¿ya? Pero en general las medidas para el reflejo son reconocer cuándo son los prodromos, por el fondo para firmarse, ¿ya? O para hacer alguna medida que lo pueda evitar. El tilt training, que significa que yo voy a bipedestar y lo voy a hacer de forma como si fuera un ejercicio para en el fondo estimular al cuerpo a que responda bien a esa bipedestación prolongada. ¿Ya? Y en algunos casos, pero muy seleccionados, en que estas personas solamente en los tipos cardioinhibitorios, o sea que yo estoy seguro que es por una sistolía, y eso también tiene que ser estudiado, yo le puedo poner marcapaso, porque esta persona se anda cayendo, ha tenido accidentes, y la verdad es que yo lo estudio, y no es vasopresor, sino que es cardioinhibitorio, el marcapaso se beneficia. Porque si es vasopresor, tampoco le hace el marcapaso. El ortostático, reducir o eliminar los fármacos, es nuestra responsabilidad. Fraccionar las comidas, que no sea muy comilón, ya no esa de una toda. Evitar pedestación brusca, decirle al adulto, al adulto mayor más que se levante de a poquito, ¿ya? Acondicionamiento físico, ya son personas que son muy sedentarias, hacer ejercicio, que el cuerpo sepa cómo funciona, ¿ya? Algunos hablan de aumentar la cabecera mientras uno duerme, unos 20-30 centímetros, para que el cuerpo se acostumbre a tener un pulso sanguíneo venoso que en el fondo no sea tan brusco en la cantidad de sangre que se le vaya para las piernas cuando se levanta. Medidas compresivas de por lo menos 15 o de 15-20 milímetros de mercurio, incluso que lleguen ojalá hasta el muslo alto o incluso abdominal, ¿ya? Y la prevención con maniobras. ¿Cuáles? ¿Ya? En el fondo, ejercitar las pantorrillas, cruzar las piernas y hacer como apretado para que la sangre llegue para arriba y ejercitarse en general. Ya. ¿Y qué significa estudiarlo? Ya, y acá no me interesa que ustedes sepan que ustedes van a ser los responsables de que llegue a esto. O sea, ¿quién lo va a derivar a un lugar que se especialice en eso? ¿O quién lo va a hospitalizar? Ustedes. Que seas hospitalizado, no me interesa que sean expertos, porque ya corresponde a cada tema. O sea, tiene un TEP, lo trombolizo, si tiene un infarto o un sino coronariano, lo geoplastico, no tengo claro, le hago un holter, el cardiólogo va a hacer ecocardio, ya quizás le pido otras pruebas para descartar o confirmar. Hay ciertas maniobras de seno carotido en que yo puedo replicar el síncope y así todo no es categórico, porque en el fondo muchas personas que nunca han tenido un síncope van a tener ese dispositivo y no andan sincopiándose, pero en el fondo va a ser una herramienta más. Hay ya todo un aparataje de mesa basculante que en el fondo va a reproducir las condiciones y vamos a poder objetivar la presión, la frecuencia, le vamos a poder administrar medicamentos para en el fondo gatillar la cuestión, en fin. Incluso algunos se benefician de marcapasos o de desfibriladores si tiene antecedentes de muerte súbita, si tiene arritmias que son de riesgo, si tiene fracción de eyección baja, en fin. O ya test de esfuerzo y dependiendo del caso, pero en el fondo caso a caso. Las causas que me interesan, que no son síncope, que pueden imitarlo: anemia severa, ¿ya? Ahí la Vero quizás tenga mucho anécdota de algún sincopiado por anemia. Hipolisemia, ¿ya? No son recuperaciones tan rápidas, pero podría hacer que se levante, se siente, se levante, bueno. Ahí habla mucho quizás Max. Hipocalcemia,
de nuevo a la mente la Vero, ¿ya? Síndrome postdiálisis. Quizás eso no tiene que ver mucho no, pues no tiene que ver, por ejemplo, los que trabajan en la diálisis, y lo estoy diciendo de verdad, los médicos generales trabajan mucho en diálisis, ¿ya? Cuando una persona se dializa primera vez o de las primeras veces y le dan una diálisis muy intensa, todo ese desequilibrio hace que la persona tienda a desmayarse. Produce edema cerebral, porque en el fondo le saca muchos molitos extracelulares muy rápidamente, que igual se pueden traspasar, pues se urea, pero es tan rápido que hasta eso le produce trastornos molares. Y me ha tocado un par de veces pacientes que se han caído después de la diálisis del subterráneo del hospital Van Buren y vuelven y se desmayan. Y chuta, hay que esperar nomás. 3, 4 horas horizontal y se le va a pasar, ¿ya? Crisis epiléptica, sean bien minuciosos con la anamnesis al familiar, a los que están al lado y toda la cuestión, ¿ya? Y quizás cuántas cosas más, ¿ya? Entonces, el examen físico y la anamnesis son primordial, hay que terminar y ser bien estricto con qué es un síncope y qué no es un síncope. Hay que sumarle un electrocardiograma y con eso ya tienen todo lo que tenéis que hacer para saber cómo manejar un paciente, para saber dónde derivarlo o darlo de alta tranquilamente con todas las indicaciones. Las escalas de riesgo no son mejor que lo que ustedes saben. La UCI que activa los factores de alto riesgo son su responsabilidad y hay que evitar hospitalizar si es que tiene bajo riesgo y es compatible con un síncope reflejo ortostático. ¿Ya? Así que eso es el síncope y su manejo médico general. Preguntas, comentarios. Oye, el chat hablaron un montón de cosas. Estirar la pata. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que no hay que hacer deporte? No. Ahí Covarrulla. Mal Covarrulla. Mal. Mañana de punto. No, este es su familiar. Ya, volvemos a cachar. Ahí atrás, cají. Ya. ¿Quedó todo clarito? Si igual quiero los sedentarios, si no. ¿Cómo se podría clasificar un presíncope en deporte? No entiendo muy bien el enfoque de la pregunta. Otra forma de preguntarlo. ¿Qué me podría clasificar un presíncope en deporte? En caso que un paciente deportista tenga un presíncope, vea puntitos, se sienta mal después de un esfuerzo muy intenso, eso sería de bandera roja, ¿no? Porque queda ahí como medio gris. Ya. Con respecto a la muerte súbita en deporte, ese sería como el tema el que quizás se podría enfocar, que es el tema que he estudiado. Hay dos posturas, ¿ya? Y va en relación al costo. En Estados Unidos, no recuerdo si era Estados Unidos o Europa, siempre son Europa, Estados Unidos, no sé por qué, ¿ya? Pero quizás está muy dañado por la guerra, pero bueno. Estados Unidos como que hace examen físico, anamnesis, EKG, ¿ya? O no, creo que EKG. Y en Europa son como más tendientes, está hablando del equipo deportivo de alto rendimiento, hacer una anamnesis, examen físico, EKG y algo más, ¿ya? Porque hacerle la cantidad de atletas que hay en el universo de un país o de un continente, deportistas de alto rendimiento, es muy caro para el rendimiento de encontrar algo, ¿cachai? Ahora, si ya un paciente se te está presentando con síntomas en esfuerzo, es como para echarle un ojo, ¿ya? Y ahí nuevamente toda la clase, o sea, desde la anamnesis, de su papá, su abuelito, él, la condición en que se produjo la alteración presincopal. Ah, otro concepto, menos que lo dijiste. Los presíncopes tienen el mismo riesgo de todo lo que hablamos que el síncope, ¿ya? Es como la fiebre paroxística. La fiebre paroxística es igual de cardioembólica que la permanente, así que la tienen que mirar con el mismo valor. El presíncope, un paciente que es joven, está haciendo deporte y empiezan con cosas raras en el esfuerzo, eso no pinta bien y tienen que ser exhaustivos en descartarlo porque ya encontraron en el fondo quién es una población de riesgo, tiene síntomas, ¿ya? No es como esto que le decía yo, que buscar prevenir la muerte súbita en general en las personas deportistas no tienen mucho rendimiento o hay mucho límite económico frente a hacer más pesquisa porque tendría que hacer como mucho para encontrar poquito, ¿ya? No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Puede que me tenga que hacer exámenes, la verdad. ¿Ah? ¿Tenés que hacerte exámenes? Sí, de harto tiempo haciendo esfuerzos grandes, haciendo deporte, de repente veo puntitos y cosas así. Entonces, No, hay que verlo. O sea, no es que vaya a salir algo malo siempre.
Pero yo también, o sea, cuando uno se esfuerza mucho y genera esas hipertensiones, ve cosas, pues, ve cosas. Ya, ahora, yo, por ejemplo, soy de los que le pasaba eso, que se levantaba cuando iba muy rápido y veía puntitos, o sea, y eso no creo que sea una arritmia, pero hay que valorarlo bien, hay que valorarlo. ¿Alguna otra consulta? Julio, pues, Julio. Hola. Pucha, mira, en honor al tiempo, yo creo que a lo mejor hacer una especie de mesa redonda de algunas dudas o consultas sobre el tema epilepsia. Tenía unas diapos, pero la verdad, ya yo creo que es como, es mucho ponerle, pero Bien. a lo mejor hacer énfasis en lo que decías tú, Felipe, del tema de anamnesis, ¿ya? A mí en lo personal y a los colegas míos que estamos ahí en la posta nos llegan harto interconsulta en relación a los compromisos de conciencia, ¿ya? Y la mayoría de las veces efectivamente son síncopas, ¿ya? Y ahí yo creo que hay que ser majadero en la anamnesis y en el relato, tratar de ser, entre comillas, como tú bien dijiste, medio detectivesco es el cuadro, porque hay que sentarse ahí, pese a que a veces no es el mejor lugar, pero sentarse a que te describan exactamente cómo partió y cómo ocurrieron los eventos. Porque la secuencia de eventos es súper importante y eso te va a ayudar a diferenciar. En la anamnesis está la mayoría de los diagnósticos. Y por ejemplo, y ahí están los síntomas prodrómicos como elemento súper importante, sobre todo en la parte neuralmente mediada, o sea, el hecho de que el paciente sienta la cabeza ligera, la visión borrosa, el ver puntitos. Muchos pacientes también describen un dolor cervical o dolor en los hombros, o sensación de mareo y inestabilidad. Y ya los cuadros más floridos con palidez, con sudoración y que los ven blancos, eso claramente te orienta a un cuadro más bien neuralmente mediado. Versus, como también bien decía, si el inicio es muy súbito y colapsó de una, claro, ahí ya o estamos frente a una hipotensión ortostática muy grave o claramente ahí ya tenemos que entrar a pensar en otras cosas, sobre todo si hay un síntoma neurológico, por ejemplo, la cefalea, como bien dijiste, con cefalea con síncope, si es cefalea ictal, claramente ahí tenemos que empezar a sospechar, por ejemplo, una hemorragia, en este caso una hemorragia subaracnoide. Por ahí ponían la AIT, la crisis química transitoria. Es muy raro que una crisis química transitoria dé un síncope por sí solo. Aparecen otros elementos de vértebro vacilares, ¿ya? Porque ahí, de partida, una crisis química transitoria del territorio anterior no debería dar síncope porque la conciencia se controla en el tronco. Ya. Y tendría que ser una CIT de vértebro vacilar. Y es muy, muy infrecuente que den síntomas aislados, por ejemplo, como solo el compromiso de conciencia. Habitualmente dan algún grado de vértigo, dan algún grado de diplopía y también dan déficit motores en grados variables, ¿ya? Y por eso que nuevamente es súper importante preguntar, porque vamos a estar frente a un paciente que ya está asintomático, o sea, usted esencialmente debería llegarle asintomático. Si el paciente no está asintomático, claramente eso ya no es síncope, ¿ya? Entonces hay algún elemento de visión doble, de debilidad en alguna parte del cuerpo, o de mareo o vértigo. Ya eso, ahí ya es cuando uno los puede empezar a sospechar una CIT vértebrovascular y sobre todo en un paciente con factores de riesgo, ¿ya? El tema de la crisis epiléptica es otro tema interesante. Es la segunda causa de compromiso de conciencia transitorio después de los síncopes. Y ahí, nuevamente, lo importante es la anamnesis porque hay que tener cuidado que no todos los movimientos anormales que puedan tener los pacientes pueden ser convulsiones, ¿ya? Y existen los fenómenos convulsivos dentro de un síncope, cuando el síncope es prolongado, ¿ya? Ojo con eso. Me ha pasado más de una vez un paciente que, por ejemplo, se sincopa sentado, ¿ya? Y al quedar sentado no recupera la perfusión cerebral porque no se pone horizontal y queda entre medio morir saltando y empieza con unos movimientos raros. Y eso claramente es un síncope convulsivo, ¿ya? Y no es una crisis epiléptica, ¿ya? Y ahí es la temporalidad un poco la que te orienta, ¿ya? En la crisis epiléptica, porque la crisis que más se va a dar va a ser la generalizada tónico-clónica, y ahí el paciente primero se cae, se pone rígido y luego se pone a convulsionar, ¿ya? Y en el caso
del síncope, las convulsiones pueden ser un poquito más tardías y el cuadro va a ser más largo, ¿ya? Se describe que las crisis epilépticas en general se demoran menos de 2 minutos, ¿ya? Eso es como lo típico. Y cuando dura más de 2 minutos, ahí ya es cuando, como bien dijo Felipe, más de 5, ahí hay que empezar a sospechar o es síncope o es otra cosa. Puede ser un posictal o puede ser alguna otra causa, ¿ya? ¿Qué más poder decirle? Lo de la epilepsia y los familiares. El antecedente, a ver, la mayoría de las epilepsias no tiene categóricamente antecedentes familiares, excepto, como bien dijiste, cuando hay muchos, ¿ya? Cuando hay, habitualmente se repite mucho, pero la mayoría de los pacientes con epilepsia no tienen antecedentes familiares, pero cuando existe, se repite mucho, porque hay algunos tipos de epilepsia que son hereditarias, sobre todo las epilepsias generalizadas, de la infancia o de la juventud, donde pueden presentar estos episodios de crisis de ausencia o crisis parciales complejas con compromiso de conciencia, donde el paciente no se acuerde del episodio o caiga al piso, ¿ya? Entonces, no es lo más frecuente en un paciente con epilepsia que tenga antecedentes, pero si hay un antecedente muy marcado en hermanos o en muchos familiares, ahí sí hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? ¿Qué te parece la mal clasificación del síncope? ¿Te has visto mucho de eso? En los turnos lo que me ha tocado es que sobre sospechan epilepsia más que lo sospechen, ya como en este caso en el estudio. Muchas veces por ciertas dudas o por amnesia a lo mejor un poquito apurada, como que tildan al tiro, no, esto puede ser una crisis epiléptica. Y al hacer nosotros la evaluación y la reanamnesis nos damos cuenta que no, que tenía más elementos de síncope que de epilepsia, ¿ya? Y ahí hacemos más el comentario con el colega y hacemos la contraderivación en el fondo, ¿ya? Eso nos ha pasado. Fármaco super... el tema de la disautonomía, ¿verdad? Ese era otro tema. Ya. El tema de la disautonomía, como bien lo dijiste, hay que pensarlo en los abuelitos, ¿ya? Sobre todo los abuelitos con polipatología o los abuelitos con muchos fármacos, ¿ya? De los fármacos, en general, los antipsicóticos típicos y los atípicos también, ojo con la hipotensión ortostática en relación a los antipsicóticos, ¿ya? Que puede pasar, sobre todo en pacientes con demencia, que además tienen asociado a hipertensión, empiezan con uso de antipsicóticos y ahí pueden fácilmente hacer un cuadro de hipotensión ortostática, ¿ya? Así que tener en mente eso. Son raras las disautonomías per se, excepto la diabetes. ¿Ya? La diabetes es como la principal causa, donde, como bien dijiste, se produce un daño del arco eferente, producto de daño de las fibras autonómicas, que son las fibras más finitas, y por ende se dañan habitualmente, inicialmente, en la diabetes. Y ahí lo que pasa es que el paciente no responde, o sea, no tiene un sistema parasimpático o simpático, como habían dicho, adecuado para responder y para modificar el tono vascular venoso y principalmente. Entonces, claro, los pacientes con diabetes es como la principal causa de disautonomía, entre comillas, secundaria. Las disautonomías primarias son rarísimas, ¿ya? Y el principal motivo de consulta son síncope, pero síncope a repetición y donde el estudio no encuentran nada, ¿ya? Tengo un par de pacientes que me han tocado, uno joven y uno más añoso. En el caso del joven, tiene un raro caso de una neuronopatía, perdón, una ganglionopatía autonómica autoinmune, rarísimo, así como el caso que debe existir en Chile más o menos. Y en el caso del abuelo me tocó tengo un caso con una persona mayor. Persona mayor. Me pasa tengo un paciente con una falla autonómica pura, ¿ya? Que está dentro del espectro de las alfa-sinucleinopatías, pero que no van a hacer manifestaciones parkinsonianas, sino que solo se mantiene dentro del sistema, o sea, del sistema nervioso autonómico, ¿ya? Y también es un diagnóstico de descarte. Ese paciente, de hecho, incluso tiene hasta un marcapasos puesto porque pensaron que era arritmia, pero al final siguió haciendo síncopes con el marcapaso y el Holter y todas las cuestiones salían normales. Ese me lo derivó la... Vasopresor, entonces. ¿Ah? Del vasopresor, no del mercado inhibitorio. Claro. Y de los antiparkinsonianos, en general, claro,
también es un tema no infrecuente de encontrarse, pero ahí ya está el antecedente del Parkinson. En el Parkinson, en la etapa moderada, avanzada, también puede comprometerse el compromiso autonómico, sobre todo a nivel más bien central, que se controla a nivel del tronco. Y claro, cuando la acumulación de alfa-sinucleinopatía empieza a desperdigarse, por así decirlo, dentro del sistema nervioso, claro, puede comprometer los centros autonómicos centrales, valga la redundancia. Y además, si le sumamos los agonistas o los fármacos para el Parkinson, claro, puede producirse cuadros sincopales, y ahí habitualmente con características muy ortostáticas, ¿ya? Y ahí sí hay que tener cuidado con los familiares porque se puede caer. Además tiene el trastorno de la marcha y más riesgo de caerse, entonces hay que tener harto cuidado con la educación, ya con esos pacientes, tanto el paciente como los familiares. O sea, hay que tener mucho cuidado porque esos pacientes tienen mucho riesgo de caída y de agarrarse todas las complicaciones secundarias a las caídas. ¿Ya? Oye, ¿le puedo hacer una preguntita a Max sobre eso mismo, ¿Por de las chat? caídas? Las caídas. No, ahí sí puede salir. Max, porque dentro del estudio cuando estaba viendo síncope decía que los geriatría a veces homologan la síndrome de caída con los síncope, como el estudio. No, es decir, sí, no. Ya. La caída, la definición de caída saca el síncope. La perfecto. definición de caída es un evento de pérdida de control postural que traslada tu centro de gravedad hacia un nivel inferior y que no se explica por una pérdida ni del tono postural ni del síncope, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que de repente es muy difícil hacer la historia y quedan síncopes catalogados como caída, erróneamente. Entonces sí, ningún síncope es una caída. Ya, Como por que definición diferentes no. fuentes del síncope, Claro, por la definición. pero el problema Pero, clínico sí son pero, juntos, ¿no? pero yo tendría que, claro, pero yo tendría que corregirte al revés, porque la caída es subdiagnosticada. Ya. Perfecto. Súper. Ya, pues, ¿alguna pregunta del curso? Yo creo que ha estado muy entretenido, me gusta mucho este tema. Así que, Interesante. Y repetir un poco el tema de la clasificación, eso es como lo más importante, porque los cuadros reflejos, como bien dijiste, el riesgo es bajo, pero la idea es que no se nos pasen los cuadros de alto riesgo, ¿ya? Claramente la epilepsia tampoco está dentro de los cuadros de alto riesgo, pero sí las cardiopatías sí están dentro de las de alto riesgo. El paciente con epilepsia habitualmente va a consultar por episodios estereotipados. Ya, ese es otro tema que aprovecho de pasando. pasar Claro, es estereotipado y siempre es igual. El paciente que tiene epilepsia, sus crisis son siempre iguales, ¿ya? Entonces eso también hay que volver a preguntar y ahí tratar de ver si ha tenido otros eventos. Ya. Ya, pues, damos por terminada la jornada de hoy día. Ha sido larga, ha sido fructífera. Que estén súper bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. No, ¿por Ah, qué? Merito, ¿algún comentario de alguna anécdota de síncope y anemia? ¿O cosas así? ¿Para por ahí? Ya, mejor la anemia. Ya, eso pues, que estén bien y nos vemos mañana. Me ¿Ah? pareció. ¿Sí? ¿Vero? Que estaba lento mi computador. Ah, ya. Sí, muchas veces llegan pacientes con síncope, con hemoglobinas de 5, de 6. Sí, me ha pasado. Ya, perfecto. Pero ahí se ve en la clínica que están pálidos, taquicárdicos y fácil Ahí de la vi. hacer. Súper. Ya pues, eso. Que estén bien. Saludos a todos. Muchas gracias, Julio, por la